15 minutos pasan de las 4 de la tarde, 26 grados la temperatura sobre toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y ya estamos acá con Agustín. Agustín, ¿preparado? Preparado. Preparadísimo. Tema de esta semana obviamente va a ser la Cuaresma. Estamos en Cuaresma. El Papa, ahora Agustín nos va a contar mejor, el Papa publicó en la página del Vaticano una carta que tituló "Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría", ¿no? Que cita a un evangelio de Mateo, por lo que entiendo, pero ahora Agustín nos va a contar bien cuál fue el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma que estamos viviendo ahora. Bueno, ¿qué tal? De vuelta. Buenas tardes. Primero, antes que nada, antes de que me olvide, pues siempre me olvido de pasar el chivo, nos pueden seguir en Teología del Paso, teologiadelpaso.com.ar, porque siempre me pasa lo mismo, después me olvido y pasa. Bueno, ahora sí, con respecto al tema del mensaje de Francisco por la Cuaresma, sí, de hecho fue mucho más breve que varios acá en nuestro país, digamos. Fue muy breve pero muy conciso. Sí, como decías, cita el Evangelio de Mateo. Al crecer la maldad se enfriará el amor de la mayoría. A donde apunta Francisco con esto no es tanto a pensar la maldad como tal, sino como un signo apocalíptico, porque esto Jesús lo dice en el contexto prepascual, digamos, ¿no? Como la profecía que ya se estaba por dar el acontecimiento pascual. Entonces lo toma como un signo apocalíptico, digamos, ¿no? Cuando se enfríen los corazones. De hecho, en un momento cita a Dante Alighieri en la Divina Comedia y dice que el diablo se sienta en un trono de hierro, digamos, ¿no? Porque tiene frío el corazón. Esa es el juego de palabras, digamos, ¿no? Lo que tiene es frialdad en el corazón. No es que es propiamente maligno, sino que directamente lo que tiene es frialdad, digamos, ¿no? Es la imposibilidad de la compasión. Es todo lo contrario a la misericordia, digamos, ¿no? Es la imposibilidad de la compasión, del hacerse otro en cuanto a otro. Vos sabés que hay mucha gente, el público se renueva. Del año pasado hemos hablado de la Cuaresma, pero hay mucha gente que piensa que la Cuaresma son 40 días antes privándose de cosas, pero no saben el verdadero sentido de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma es un proceso de espera para lo que vamos a vivir, que es el acontecimiento más importante. Esto creo que también lo recordábamos, ¿no? Porque por lo general pensamos que lo más importante de la iglesia es la Navidad. La Navidad. No, la Navidad es lo más marketinero. Pero el acontecimiento fundamental, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe se funda en la resurrección, no en la Navidad, ¿no? Entonces la Cuaresma es justamente este proceso, esta espera para eso. Y para eso hay que disponerse, como cuando uno se viste. Pasa que lo hemos perdido. Los católicos hemos perdido la posibilidad de disfrutar de la fiesta. Esto lo escuché a alguien del lado del teatro, que decía que hemos perdido como crítica, el tipo no era católico, pero criticaba el catolicismo diciendo han perdido la capacidad de fiesta, porque para una fiesta uno se arregla, ¿no? Se viste, se luquea, se compra ropa, etcétera, etcétera. Los católicos no se preparan para la fiesta, digamos. Van a misa así nomás, hacen las liturgias así nomás. Bueno, el sentido de la Cuaresma es tener 40 días para prepararse para esa fiesta, digamos, ¿no? Que tiene sus particularidades. Y bueno, para eso hay que disponer el corazón, justamente, hay que preparar, luquear el corazón. Para eso. ¿Y cuántos convirtieron el Pascua, ¿no? El momento de Pascua en un fin de semana largo, ¿no? ¿Cuántos católicos por ahí que dicen ser católicos que convierten ese día en 4 días para irse a descansar, para pasear, pero que pierden el verdadero sentido de la Pascua, ¿no? Sí, hay que sacar urgente las ferias religiosas. Pero bueno, eso es otro debate que para otro momento, hay que sacar urgente las acá Ana te dice que no, así que sí, urgente. Es un mal católico que tenemos. Leyendo este mensaje de Francisco en este momento de Cuaresma, viniéndose ya la Pascua encima, Agus habla de los falsos profetas y extendidamente va hablando de los falsos profetas que hay en la juventud, en la sociedad en sí mismo. ¿Cómo bueno, podrás un poquito así como desgranarnos a qué se refiere Francisco cuando habla de los falsos profetas que por ahí nos podemos cruzar en la sociedad? Sí, porque lo que está diciendo es de vuelta con el contexto del título, digamos, ¿no? En el contexto donde Jesús está anunciando el fin de los tiempos, es decir, bueno, se les van a aparecer varios falsos profetas. Es decir, gente que los va a llevar por otros caminos, ¿no? Por caminos no tan buenos. Entonces, por ejemplo, con los jóvenes plantea el tema de la droga. Por ejemplo, Francisco utiliza esto para decir, bueno, ¿cuántas veces la droga es un camino fácil? O el dinero, dice, ¿cuánta gente vive atrás del dinero? Digamos, ¿cuánta gente, recién estábamos hablando de la vocación, cuánta gente deja su vocación en pos del dinero, digamos, ¿no? Porque la plata se presenta como una salida fácil, como una salida rápida, y uno le toma eso que decimos siempre, ¿no? Le tomó el gustito a la plata, digamos, ¿no? Bueno, es eso justamente, es dejar lo que te hacía verdaderamente feliz
por el seguir solamente el dinero. Y en eso Jesús es tajante, digamos, ¿no? Jesús no tiene un pelo de tonto, digamos, ¿no? El dinero o Dios, digamos, ¿no? Porque son antagónicos. Y lo mismo plantea con respecto a aquello que dice que se considera una amenaza a nuestras certezas, dice. Es llamativa la frase, dice, hay falsos profetas que transforman en violencia, dice, lo que no podemos, lo que amenaza contra nuestras certezas. Y uno dice, bueno, es una frase para desgranar, pero me hacía ruido con lo que vos decías al principio, digamos, ¿no? Porque el orgullo es poseer certezas, es creer que tenemos la razón y que nuestra razón o que nuestra opinión es lo que vale. Para las redes sociales no son expertos, ¿no? Todo el mundo dice lo que piensa y opina lo que piensa porque lo que yo opino es la certeza. Ahora, cuando algo atenta a esa certeza, enseguida reacciono con violencia. Violencia que hasta se puede institucionalizar, ¿no? De hecho, él justamente, Francisco, fíjense los ejemplos que da para esto. Habla del niño por nacer, justo el tema del aborto que estamos discutiendo ahora. Que están en boga. El anciano enfermo, el huésped, el extranjero, en esto está pensando en los migrantes por el contexto de la guerra. Así el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas, o sea, nosotros estamos todo el tiempo proyectando sobre los demás lo que queremos que los demás sean y no nos bancamos la alteridad, no nos bancamos que el otro pueda pensar distinto. Está bien, lo decimos porque decimos que podemos opinar, que está bueno que debatamos, que está bueno que todos den sus opiniones, pero la verdad es que no nos bancamos la opinión del otro. Por eso estamos todo el tiempo tratando de descalificarlo, siempre con tolerancia, con mucha diplomacia, con la democracia, pero la verdad es que no nos bancamos el discurso del otro. Y me parece interesante que Francisco dé esa vuelta de tuerca. Dice, en el fondo, el otro, y cuanto más indefenso, peor. Ese es el problema. Que cuanto más indefenso, porque cuanto más defensa pone el otro, es más fácil contrarrestar y es más fácil pelearse. Porque contra lo que el otro me dice, me peleo. En cambio, cuando el otro no puede hablar, es la teoría del chivo expiatorio, ni más ni menos. Es agarrármela con el más indefenso. Y el cuanto más indefenso es, menos tolero su pequeñez, lo que vos planteabas al principio también, digamos, ¿no? Cuando uno se reconoce justamente no teniendo esa certeza y siendo pequeño, todo lo contrario, digamos, ¿no? No el que tiene la certeza y mi opinión vale porque es mi opinión, porque vale mi opinión, sino todo lo contrario. Un poco recién lo que decía Victoria Alessandro, digamos, ¿no? Él decía esto, digamos, cuando enfrentaba un personaje nuevo, decía, bueno, es la incertidumbre, digamos, ¿no? Lo que me hace crecer es la incertidumbre, es la pequeñez, es el reconocer que no sé, digamos, ¿no? Por eso me parecía interesante esta vuelta de tuerca que lea Francisco al tema como es de la cuaresma, digamos. La cuaresma. Y algo que también advierte es sobre el enfriamiento de la caridad, ¿no? Algo que llama mucho la atención. Porque uno a veces piensa que la caridad siempre está presente. Mucha gente se considera solidaria, pero en realidad si uno se pone a ver en términos generales, la caridad se enfrió, se achicó la cantidad de ayuda o solidaridad por ahí cuando uno empieza a ver números más fríos, ¿no? Justo hablando de números fríos en este punto, sí. Pero vos, ¿a qué se refiere cuando habla de esto del enfriamiento de la caridad? ¿Apunta a eso o a otra cosa? Sí, él hay que recordar porque él lo dice varias veces en la carta, así como sutilmente y pasa, hay que recordar, él dice que la alegría es el centro del evangelio, lo dice varias veces. Por tanto, el enfriamiento del corazón es lo opuesto. O sea, el enemigo de la alegría, Evangelii Gaudium, que es la encíclica, la encíclica programática, además donde Francisco plantea qué es lo que va a hacer. En lo que plantea Evangelii Gaudium significa eso, la alegría del evangelio, el Laudato Si, etcétera, etcétera. Evangelii Gaudium, sí, Francisco apunta todo el tiempo a lo que es la alegría, ¿no? Que la nota principal del evangelio es la alegría. Entonces él dice, bueno, en la caridad no es tanto que hemos perdido la posibilidad de ser caritativos o de ser solidarios o de ayudar al otro, sino que lo que se pierde es el sentido. Yo doy de lo que me sobra o doy de quién soy yo, porque en el fondo, dice él, cuando habla de la limosna, dice, nos hemos olvidado que lo que tenemos no es totalmente nuestro. Es interesantísimo este dato, porque hasta inclusive muchos dentro de la iglesia, inclusive obispos, siguen con esta línea, digamos, ¿no? Que hay que donar de lo que tenemos, de lo que no tenemos, que hay que dar. Pero Francisco vuelve al núcleo, a decir, ojo, que lo que poseemos no es enteramente nuestro. Lo que poseemos lo tenemos que dar porque en el fondo no es totalmente nuestro. No somos verdaderamente dueños de lo que tenemos, digamos. Entonces hay que recordar esto. Y después agrega una cosa más y dice, en el fondo, cuando estamos ayudando al otro, estamos siendo partícipes de la providencia. Es decir, cuando pedimos a Dios que Dios nos dé una mano con algo, Dios no baja, esto creo que lo hemos dicho ya veces anteriores, ¿no? Dios no baja como una hada madrina, ¿no? Al estilo Disney, que viene y tira polvo de hadas. Las cosas no se resuelven así en la vida real. Dios nos va a ayudar en tanto que hay un hermano que nos está ayudando.
Por tanto, cuando nosotros ayudamos a otro, estamos siendo nosotros mismos esa providencia de Dios. O sea, no nos tenemos que olvidar de esto tampoco, ¿no? Que nosotros cuando somos caritativos, estamos verdaderamente haciendo lo que Jesús nos pide, que es la alegría que nos va a venir por el Evangelio, y en ese momento estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros estamos siendo nosotros mismos providencia divina. Hablabas recién de la limosna, que es una de las soluciones o de las cosas que Francisco nos invita a hacer, ¿no? A ponernos en marcha. Y las otras dos cosas tienen que ver con la oración y por el otro con el ayuno. Cuando habla de ayuno, que siempre es un tema que a veces la gente no entiende a qué se refiere el ayunar, ¿no? Algunos dicen no desayuno y ese es el ayuno. Sí. ¿A qué se refiere cuando hablamos en la iglesia o el Papa en este caso, cuando habla del ayuno? No nos cansamos de decir que no compren empanadas de vigilia, es una cosa increíble. Que la gente va y gasta una fortuna en pescado en Viernes Santo. Exacto, son carísimas. Son carísimas, nos cansamos de decir que basta esa estupidez de pescado en Viernes Santo. Porque es perder el sentido cultural, no por una cuestión católica, religiosa o institucional, es perder el sentido cultural. Es perder el sentido antropológico del ayunar, digamos, ¿no? El ayuno justamente, dice Francisco, el ayuno nos despierta. Dice, porque nos hace darnos cuenta que en esta obediencia a Dios estoy ayudando al otro. ¿En qué sentido? Francisco esto lo dice desde que fue elegido, porque también ese es el otro contexto, digamos, no nos tenemos que olvidar que estamos por cumplir un nuevo aniversario de la elección de Francisco. Hace poco se cumplió aniversario de la renuncia de Benedicto, que sigue siendo un tema que interpela, porque si bien los medios de comunicación pasan rápido de página, sigue siendo un tema que todavía no hemos evaluado lo suficiente, por lo menos digo. Francisco lo decía en esa época, decía, el ayuno, en el fondo yo me privo de lo que voy a dar, digamos, ¿no? El verdadero ayuno es donde yo dejo para darle al otro, digamos, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si yo solamente me privo. Bueno, y el Evangelio de la otra semana también es revelador, digamos, ¿no? Con respecto al tema del orgullo, justamente la lógica de Jesús es toda la contraria al orgullo. Cuando ayunes, decía, lávate la cara, arreglate, digamos, que no parezca que estás ayunando. No, ay, qué horrible, tengo un hambre bárbara porque estoy ayunando. O cuando vayas a rezar, ¿no? No ores como oran los hipócritas adelante de todo, diciendo, mirá cómo rezo, digamos. Orá en lo secreto, orá en lo profundo, porque Dios ve ahí, Dios está ahí. Y cuando reces y cuando ayunes, siempre sea, Francisco recuerda, el otro el objeto de esa oración y ese ayuno, digamos, ¿no? No el gesto autorreferencial que solo nos encierra en el yoísmo, ¿no? Que la religión está tan cargada de yoísmo. Estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo, y eso es peligrosísimo. No, totalmente. Y cuando hablamos de la oración, gran tema, ¿no? En la iglesia a veces siempre tan cuestionado. ¿Cuál es la oración a la que nos invita Francisco, no? Bueno, es la misma lógica. Francisco dice, la oración hace que nuestros corazones descubran que nos estamos, o sea, la falta de oración nos hace perder que en realidad nos estamos engañando. Entonces él dice, en el momento de cuando oremos y meditemos en nuestro corazón, vamos a ver la cantidad de engaños a nosotros mismos que nos hemos hecho, digamos, ¿no? Si se quiere, me hacía mucho ruido esta afirmación y la relacionaba con el tema de la meditación, ¿no? Si habría que estudiar acá si Francisco no está pensando en una especie como de oración como meditación, pero no en cuanto a la meditación autorreferencial, que muchas corrientes orientalistas van hacia eso, la meditación como autorreferencial, el conócete a ti mismo, porque vos, porque yo, sino el entender que este engaño a mí mismo viene por la relación con los demás, porque el pecado no es solamente un romper con Dios, es un romper con el hermano, digamos, ¿no? Adán y Eva no es que rompen con Dios, es que también rompen entre ellos, porque la primera cagada se la mandan entre ellos y después rompen con Dios. Y eso es lo que hay que reconciliar. Entonces me parecía interesante si esta meditación que Francisco está planteando como oración no está pensando en esto, digamos, ¿no? En encontrar en la oración, si se quiere es muy jesuita en el fondo, en el planteo de la oración, muy al estilo jesuita, donde uno está como reparando sobre uno mismo constantemente, ¿no? Para limpiar eso que me tiene cortado de Dios y de los demás. Viste que los católicos tienen un sacramento que es la confesión, ¿no? Y es un sacramento muy polémico. Hay mucha gente que por ahí va y se entrega, pero gran parte de la gente lo resiste muchísimo. ¿Cuál es tu lectura del sacramento de la confesión en este momento de Pascua, ¿no? Donde la confesión se hace
parte de esta fórmula para poder llegar a sentir a Dios en la Pascua, ¿no? Bueno, yo rápido, porque también es un tema larguísimo. Es un tema larguísimo que es para tratar aparte, porque con mis alumnos también machaco mucho este tema, digamos, ¿no? Yo más que hablar de antiguamente se llamaba penitencia, para ser rápido, ¿no? Antiguamente se le llamó confesión, a mí me gusta llamarlo reconciliación, pero no por una cuestión de que está de moda y que es más lindo, sino porque va al auténtico lugar, digamos, sentido, ¿no? Porque la penitencia, porque es un acto muy porque es un acto muy de crimen, digamos, un contexto criminal, donde pongo una penitencia por el castigo, o confieso lo que hice, o me reconcilio. Reconciliar es volver a conciliar, es eso, es volver a conciliar. Donde había una conciliación, donde yo, los hermanos, el prójimo y Dios habíamos conciliado, habíamos hecho un pacto, porque Dios pacta alianzas con los hombres, es contractual, si se quiere, la relación, se rompió. Eso es lo que le pasa a Adán y Eva. Adán y Eva rompen el pacto entre ellos y con Dios. El hijo pródigo rompe el pacto con el padre, con el hermano, con la sociedad y con él mismo. El pecado contra el cielo y contra ti. La misericordia justamente es el desborde, el amor por desborde. Porque si no, en la confesión estamos como esperando que primero yo me confieso y después obtengo el perdón. Esa no es la lógica del Evangelio. Esa no es la lógica del Padre misericordioso. El Padre sale al encuentro y lo abraza. Después viene la confesión. Digo, no hemos leído suficientemente la parábola del Padre misericordioso, del Hijo pródigo. Primero viene el acto misericordioso de Dios y después viene la confesión. El Padre ya lo perdonó, de hecho no le da pelota. Él le dice: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no me reconoce el hijo tuyo. Se da media vuelta y dice: va a haber fiesta. O sea, digamos, por supuesto que estuvo el momento confesional, porque él se confesó. Es más, se confesó antes, porque repite la misma fórmula que él había pensado antes de ir al encuentro del Padre. Sin embargo, el Padre salió y lo salió corriendo a abrazar. La lógica de la misericordia no es el contexto criminal. Por el contexto criminal esperamos primero la confesión para después impartir la penitencia. Creo que por ahí hay un tema. Y con respecto, así como ahora que estamos en pleno sínodo, está saliendo como esto, ¿no? Como que por todos lados uno lee un poquito las encuestas, las consultas del sínodo, y es el sacramento que no llama la atención, ¿no? Porque ya lo sabemos, pero está saliendo en los papeles, digamos, ¿no? Que la confesión se está haciendo visible para la jerarquía de la iglesia, digamos. Sí, que era algo sabido, ellos mismos te dicen, ¿viste? Es algo sabido, pero bueno, no tan sabido, que ahí ya hay papeles que lo prueban, digamos. Hay estadísticas. Ahora ya hay números fríos. Hay números fríos. Y eso está muy bien. Y algo que vos tocabas así así de pasada, es eso, que es un tema muy delicado, sin entrar en la polémica. Se dicen muchas cosas respecto al aborto, ¿no? Es un tema muy, muy sensible, una deuda que tiene la sociedad, que obviamente que tendrá que allanarse en el Congreso, que es constitucionalmente el recinto del pueblo y de las provincias para resolver esta cuestión. ¿Cómo me gustaría creer eso? Pero más allá de eso, preguntarte desde lo teológico, ¿cuál es la posición de la Iglesia respecto a esto? Bueno, primero soy un ya saben, yo soy pesimista en esta situación, sí. No creo en que esto sea posible, en el diálogo democrático no creo, pero no creo no porque no sea bueno, sino porque no creo que sea posible, porque si el tema se instala, digo, si los medios de comunicación te dan la razón en algo, temé, porque algo tenés que estar haciendo mal. Entonces digo, es un problema grave, digamos, ¿no? El que estamos por enfrentar. No me metería en la cuestión del debate democrático, pero sí con esto que decías, que me hace mucho ruido. Ojo con esto de la Iglesia dice. Atención con esto, no me canso de decirlo. Yo vengo acá y hablo en nombre de Agustín Podestá, digamos, no hablo en nombre de la Iglesia. Si bien coincido con un montón de cosas, porque a eso me dedico, a la teología y además, yo siempre hablo en nombre de Agustín Podestá. No hablo en nombre de la Iglesia, porque nadie puede hablar en nombre de la Iglesia. Ayer decían, la Iglesia sacó un comunicado. Ojo, la Conferencia Episcopal sacó un comunicado, que por cierto, recomiendo leerlo porque está buenísimo. El mensaje que dio ayer la Conferencia Episcopal, y no lo escuchen por medio de los periodistas, porque ayer a la noche, en un programa reconocido de periodistas, no me ven la cara en la radio, no, pero es cara de silencio irónico. Decían, bueno, la Iglesia ya está diciendo esta cosa, porque el comunicado había salido hace un par de horas, o sea, no me cabe duda que ni siquiera lo leyeron. Pero bueno, también es un comunicado de la Conferencia Episcopal, pero que realmente está muy bueno, porque sorprende para el estereotipo que la gente tiene en la cabeza. La Iglesia dice. No, sorprende. Hoy, esta mañana, salió por ejemplo Aguer y dijo algo parecido. Dijo, ojo, la Iglesia, yo hablo por Héctor Aguer, dijo él, ¿no? Dijo, con otras palabras dijo esto, digamos, ¿no? Cada uno habla por su lugar, por su espacio.
porque lo que dice la Iglesia es muy amplio. Por eso recomiendo leer este texto de la Conferencia Episcopal, porque es muy amplio el texto, o sea, abre un abanico bastante interesante para pensar y repensar la cuestión, ¿no? Con mucha seriedad. Que cuando se mediatiza la cuestión yo ya le pierdo, ese es el tema, ¿no? Ese es mi problema, que yo creo que cuando la cuestión se mediatiza tanto pierde seriedad, porque significa que ya hay intereses creados, y que los hay, ni hablar, podríamos hablar largo y tendido de qué intereses creados hay detrás de estas cuestiones, ¿no? No solo del aborto en cuanto tal, sino en cuanto a que se debata de la forma que se está debatiendo, que ese es el problema, ¿no? Las redes sociales, bueno, no hace falta entrar mucho en las redes sociales para solo leer violencia, porque uno lee a favor y en contra del aborto y lo único que te queda en tu cabeza es violencia, violencia, violencia. Bueno, estamos frente a un problema bastante complejo, mucha desinformación. Así que bueno, diría, ojo con lo que la Iglesia dice, con esta fórmula, invitaría, por lo pronto, para no explayarnos mucho, porque implicaría todo un debate aparte, lean lo que el comunicado de la Conferencia Episcopal de ayer, que está muy piola, que me parece que abre un abanico de posibilidades muy, muy interesante. Bueno, Agustín, muchas gracias por favor, esta columna. Un placer, como siempre. Y bueno, Teología al Paso, lo pueden seguir ahí, .com.ar. En las redes. Agustín Podestá lo buscan también y lo pueden seguir por ahí. Sí. Pero mejor escuchen lo que digo en Teología al Paso, porque mejor. El Facebook personal, viste, uno sube fotos de cocina, fotos que no va. Claro.